Como lo prometido es deuda, en el video de la verdad no contada de Kilos Mortales y sus secretos descubiertos, prometí hacer el pasado turbio y oscuro del Dr. Now, y aquí está. Así que ponte cómodo, cómoda, que empezamos. El matrimonio del Dr. Now fue acusado de trato cruel. Según unos documentos legales publicados por Justicia, la esposa del Dr. Now solicitó divorcio en 2002, citando insoportabilidad y trato cruel. El Dr. Now respondió presentando una contrapetición, también alegando insoportabilidad, y así comenzó una batalla prolongada de 2 años por la disolución del matrimonio. Al final, el Dr. Now no salió muy bien, ya que el tribunal le atribuyó la culpa en la ruptura del matrimonio. El tribunal también concluyó que a lo largo del procedimiento había complicado el proceso de descubrimiento al ocultar y retener registros, obstruir el descubrimiento, hacer valer privilegios sin fundamento, no revelar la información esencial, negar acceso a los registros y no cumplir con las órdenes judiciales. Además de eso, se descubrió que había cometido desperdicio de bienes comunitarios, que el tribunal evaluó en un valor de $38,000. Todo esto se tradujo a que la billetera del Dr. Now quedó vacía y experimentó una pérdida de peso rápida. Además, el tribunal otorgó el 70% de los activos conjuntos de la pareja, que incluían el dinero antes mencionado, su hogar conyugal y una propiedad separada. Básicamente, todo menos el negocio del Dr. Now. El Dr. Now fue demandado por cometer errores graves. En 2017, Radar Online reveló que el Dr. Now y su anestesiólogo fueron demandados por una de sus pacientes, llamada Michelle. Michelle expuso al Dr. Now y su anestesiólogo por cometer negligencia médica. Ella alegó que durante su proceso de manga gástrica dejaron un pedazo de tubo de 6.69 pulgadas dentro de su cuerpo. La demanda de Michelle también establece que el tubo no se descubrió hasta casi 2 años después, cuando dicho tubo le perforó el colon, lo que requirió la extirpación quirúrgica de una parte del órgano, debido a lo grave del asunto. Pero aquí viene lo misterioso de este caso. Por razones secretas, Michelle declinó la demanda. Se tiene la teoría que pudo haber sido por una mediación y un acuerdo de alto secreto entre los involucrados, aunque el Dr. Now dio una respuesta muy extraña a Radar Online. Dijo que la demanda en su contra fue desestimada porque no fue él quien salió del tubo. Eso está extraño. Estuve investigando a qué quería hacer referencia, pero no tuve éxito. La teoría que hay es que dio esa respuesta solo de relleno, porque supuestamente llegaron a un acuerdo privado con Michelle. Eso sí, a raíz de que el caso de Michelle salió a la luz, el Dr. Now recibió 2 demandas adicionales por negligencia médica. En 2017, Radar Online difundió a una paciente que hizo una demanda por $1 millón, alegando que una abdominoplastía realizada por el Dr. Now la dejó con el abdomen deformado, además de dolor extremo y movimiento restringido. El Dr. Now negó las acusaciones y en febrero de 2018 su acusador presentó una solicitud para desestimar el caso. En otra demanda, otro paciente afirmó que el Dr. Now dejó un conector de acero inoxidable y un tubo de 29 centímetros dentro de él. De este caso no se sabe nada de la resolución, quizás llegaron a un acuerdo privado. Pero si estos errores te parecen graves, te vas a sorprender con los que te diré ahora. El Dr. Now enfrentó cargos aún más graves que las acusaciones de dejar cosas dentro o practicar malas cirugías. Los familiares de 2 pacientes del doctor alegaron que cometió errores mortales. El primero fue Colin. Él presentó una demanda contra el doctor por la muerte de su hija Tina. Colin alegó que el doctor no los informó adecuadamente sobre los riesgos relacionados con el procedimiento de bypass gástrico. La hija de Colin pesaba más de 500 libras al momento de la cirugía. Posteriormente murió 1 año después por complicaciones de insuficiencia hepática y envenenamiento de sangre. Colin también declaró en su demanda que Tina no recibió atención posterior adecuada. Y según el Dr. Now, eso fue culpa de Tina, debido a que la llamaban muchas veces para hacer citas de seguimiento y ella decía que asistiría pero nunca fue. La otra demanda la realizó una esposa de un paciente fallecido, alegando que el Dr. Now y el hospital donde ejercía no evaluó ni diagnosticó adecuadamente, lo que condujo al manejo negligente de su procedimiento.
Una vez más, el Dr. Now negó las acusaciones. Y poco después de un año, el caso se cerró debido a que la demandante presentó una moción para desestimar su propio caso. Algo que noté es que casi todas las demandas que le realizan al Dr. Now terminan así. En defensa del Dr. Now, las dos últimas demandas tienen puntos válidos que lo libraron de la responsabilidad, debido a que no eran malas prácticas, sino descuido por parte de los pacientes. Pero el resto de las demandas deja mucho que pensar. Pero bueno, continuemos. El primer programa que no conocías del Dr. Now terminó en tragedia. Renee Williams pesaba 841 libras cuando encontró al Dr. Now en 2007. Ella se había reunido con varios médicos que se negaron a ayudarla, citando los peligros de operar a alguien con obesidad mórbida. Nadie quería hacer el procedimiento médico a pesar de las súplicas de Renee. Ella les decía a los médicos que quería cuidar de sus hijas y verlas graduarse de la escuela secundaria. El caso es que el Dr. Now aceptó operarla. Lamentablemente, falleció solo 12 días después de la cirugía debido a un paro cardíaco. El hijo del Dr. Now, Jonathan, documentó la difícil situación de Renee y usó las imágenes para producir un documental. Algo curioso de todo esto es que debido a este documental nace el programa. Luego de filmar la trágica historia de Renee, Jonathan convenció a su padre de hacer una teleserie relacionada con el sobrepeso y la adicción a la comida. Y así fue como Megalomedia, el estudio a cargo del reality show, comenzó a producir los episodios. Y si te dijera que aún podría hacer otro video con más datos confidenciales e impactantes de este reality show, si apoyas este video compartiéndolo con tus amigos y conocidos, haré esa tercera parte. Pues el Dr. Now, el Dr. Now.